Bueno, yo nací en Soria, pero enseguida mis padres se marcharon a Madrid y entonces pues mi educación primera siempre fue en Madrid. De todas las maneras os digo que yo nací antes de la guerra, antes de empezar la guerra, ¿eh? Vivíamos en Madrid, pero en julio hacía mucho calor en Madrid y mi padre nos mandó a Valladolid para pasar el verano. Y él salió para vernos en el último tren que salió de Madrid para Valladolid, y entonces la guerra nos pilló en la zona nacional, que se vivió mejor que en la zona roja, porque claro, ten en cuenta que en la zona nacional quedó la zona de producción, Galicia, Castilla, por los cereales, y en la zona roja quedó la zona de consumo, que no les podían llevar suministros. Entonces, en la zona roja se pasó mucho hambre y en la zona nacional hubo una abundancia enorme, hasta que acabó la guerra, que hubo que repartir entre todos y pasamos hambre y unas penurias que nadie se las puede imaginar, vamos. Y en cuanto terminó la guerra, volvimos a Madrid. Y ya me eduqué en Madrid estuve hasta que acabó la carrera. Yo acabé la carrera que salíamos con el título de funcionarios. Me mandaron a Murcia. Pero yo francamente, el trabajo de funcionario, dije yo, para esto no me eché ingeniero. Y me fui, pedí un traslado que me fui a Ponferrada. Estuve también poco tiempo porque consideré que no estaba yo contento con mis jefes, y entonces lo dejé. Y estaba tomando un vermú en un bar de Madrid y un amigo me dijo, mira, acaban de fundar una empresa nueva en Barcelona y sé que necesitan un ingeniero. Y yo cogí un avión y me presenté en Barcelona. Pregunté dónde estaba el presidente de la sociedad. Estaba comiendo en un restaurante de la Rambla de Cataluña. Me presenté al restaurante y le dije, mira, sé que esto estáis buscando. Y dice, ¿te has venido de Madrid para esto? Digo, sí. Dice, pues mira, me gusta tu arrojo, ve al despacho que te contraten y cuando llegue yo, cuando acabe de comer, iré y ratificaré. Me coloqué en Copisa y estuve encantado, estuve 25 años y entonces pues he hecho, por ejemplo en Cataluña, te puedo decir, pues lo primero que hice fue la central térmica del Paralelo, después hice la fábrica de Uralita de Sardañola, después hice la central térmica de Badalona, que eran 4 torres rectangulares, y luego pues he hecho la central térmica de Ser, he hecho las 3 chimeneas de San Adrián. Vamos, estuve 25 años haciendo obras muy importantes, la banca Mar de Palma de Mallorca, todas las banquitas más de aquí, en fin, muy bien. Mi primera obra fue una vivienda de, no sé si eran 10 pisos, pero ya estaba medio hecho. Como yo había entrado, pues estaba media hecha. Y me llevaron a presentar al encargado, y el encargado me dijo, señor Ribón, ¿cómo haría usted la escalera? Yo no tenía ni idea de cómo se hacía la escalera. Y le dije, ¿cómo lo haría usted? Me dice, pues yo pondría aquí una cuerda, haría esto, soltaría, haría... Me parece perfecto, hágalo usted así. La escalera quedó preciosa. Y el encargado, porque defendió su idea. Entonces yo me di cuenta que era mucho mejor que defendieran sus ideas que mi idea. Y muchas veces he hecho que, teniendo yo la idea de lo que había que hacer, tener una conversación para que se le ocurriera al que la tenía que hacer
Y cuando pensaba lo mío, yo decía, eso me parece bien, porque entonces defendía su idea, no mi idea, y entonces las cosas salían estupendamente, ¿sabes? No le tenía que decir que trabajara y que se esforzaba, porque se esforzaba por sí mismo porque era su idea. Era el responsable total de Badalona 2, me parece que se llamaba, porque antes había habido otra. Y luego de la de las 3 chimeneas también. En aquellos tiempos, hace mucho tiempo, pues yo tuve mucha suerte, porque el proyecto es de Siemens, el proyecto es alemán. Y a mí me dijeron, mira, hay que hacer esto. Y este dinero es lo que debe de costar. Lo que cueste menos, te damos el 3%. Y tú haz lo que quieras. Si tienes que contratar 2 monjas y un cura, porque crees que eso va a ser bueno para la obra, los contratas. Das las primas que te dé la gana, contrates a quien te dé la gana. Haz lo que quieras. A fin de año, cuando termines las obras, vemos lo que ha costado, lo que tenía que haber costado y lo que se haya ahorrado, pues el 3% es para ti. O sea que era jefe absoluto, era un empresario. Yo digo que fui empresario con red, porque era empresario porque hacía lo que me daba la gana y no podía perder, porque lo que más podía pasar es que no ganara, pero perder no, porque el dinero no era mío. Me dijeron, la calidad tiene que ser, y el plazo también. Si no cumples el plazo o la calidad no es la debida, pues entonces no hay 3% ni hay nada. Y me pusieron un inspector de Siemens para que la calidad fuera la debida y un inspector de FEXA para que la calidad fuera la debida. Y eran mis 2 jefes, pero eran mis jefes en cuanto a calidad, no en cuanto a cómo se hacía ni lo que había que hacer. La de Badalona quedó obsoleta porque yo creo que era de carbón, no me acuerdo bien, y producía la lluvia negra, que salían pavesas negras por las ventanas, había jerjas, y entonces se hizo esta que era de fuel. Aunque en principio tenía 160 metros de altura y a mitad de la construcción me tenía que hacer 20 metros más por cuestiones de medio ambiente y tuvimos que, sobre la marcha, aumentar hasta 180. Y luego, cuando terminó, dijeron que todavía había que poner otros metros más, que los han puesto metálicos, y esos yo ya no estaba. Ahí no estaba yo. Tú fíjate que había que hacer una construcción, entonces era 160, no 200 que tienen ahora, pero 160 metros en la playa, en una playa de arena. Cimentar eso tenía miga, pero es que había mucho más problema. Es que por debajo de las arenas, entre medio de todas las arenas, porque las arenas iban muy abajo, había unos lentejones de arcilla, ¿sabes? La arcilla, cuando se moja, se hincha, y cuando se seca, se retrae. Entonces, como allí estábamos con las mareas, pues resulta que teníamos que tener cimentado una cosa que se hinchaba y se deshinchaba, entonces eso era imposible. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es sacar unos lentejones de arcilla que no veíamos. Entonces lo que hicimos es coger unos vibradores enormes que tenían 33 metros de profundidad y 30 centímetros de ancho, que al tiempo que vibraban echaban agua a presión por los lados. Y entonces con eso conseguíamos que deshacer la arcilla y que saliera como agua sucia, ¿comprendes?, por arriba. Pero entonces se producían unos conos de lo que se caía, pues quedaban unos conos, y esos conos los íbamos rellenando con grava. Y cuando ya el agua salía limpia y no se producía cono, pues decíamos, bueno, pues ya está, y pasábamos a otro punto. Y aquí se ve más cerca el vibrador y el cono. Yo digo que lo importante no es saber, lo importante es saber el teléfono del que sabe. Entonces, muchas cosas que he hecho yo, si creen que las he hecho yo, pero en realidad
me he informado, me han informado. La industria eléctrica cobra por dos conceptos, por la energía que suministra y por la potencia instalada. Entonces, lo que significaba si yo conseguía en un tiempo eran los 44 millones de potencia instalada. Cogí un sistema que es poner los encofrados en el suelo y entonces por un mecanismo de relojería hacía que mediante unos gatos iban subiendo los encofrados poquito a poco y tú ibas llenando y entonces no podía parar, era como un reloj, era a un ritmo de 3 metros por hora, 3 metros por día, perdón. A mí siempre me ha gustado el buen humor y entonces cuando estaba el encofrado en el suelo, que no habíamos empezado, les dije a los obreros que les daba de tarea llenar el molde, que era 1 metro. Me miraron, este ingeniero es tonto, vamos a acabar en 2 horas, hemos terminado, nos vamos a casa y nos paga todo el día. Pero estaban, venga a echar, y no se llenaba, porque ellos no se daban cuenta porque iba subiendo. Cuando se dieron cuenta, protestaron mucho, se echaron a reír, yo les dije que les compensaba, que les di una prima bien, y creo un buen ambiente, porque siempre que te ríes, pues es un buen ambiente. Si parabas, entonces el hormigón se pegaba a las tablas y luego no podías seguir, no podías reanudar. Tenías que hacer, porque el hormigón cuando es blando es como si fuera un flan de la playa. Iba subiendo como un flan. Si parabas, pues se te pegaba el hormigón a las tablas y luego no tenían fuerza los gatos o era un desastre. Yo dije que no se podía parar. No es verdad, pero es porque entonces el plazo era muy importante. Y la iglesia no me dejaba trabajar domingos. Y yo tenía que trabajar domingos. Y entonces les dije que no se podía parar. Se podía parar con un truco que yo no se lo expliqué a nadie, que es, cuando querías parar, subías el encofrado sin echar hormigón, hasta que quedaba unido un poquito de abajo, lo suficiente para que luego cuando tiraran los gatos lo desplegaras enseguida, y entonces podías seguir. Pero yo no lo dije y así pude trabajar todos los domingos. Mira en qué condiciones se hizo el pantalán. Y no se podía parar, ¿eh? Con eso teníamos que seguir trabajando. Hacíamos 2 turnos de 12 horas. Día, noche y domingos, y sábados y domingos. Entonces no había ni sábados, ni viernes, ni domingos. Sí, era completamente continuo. El ambiente en el trabajo era maravilloso. O sea, todos éramos amigos. A mí siempre me ha gustado tener a los mejores, pero para tener a los mejores tienes que pagar muy bien. Y yo pagaba muy bien, porque me daba igual, porque muchas veces lo de menos es el sueldo del obrero, y pagaba bien. Pero en aquellos tiempos había un movimiento social y se metieron un grupito que lo que querían era deshacer la obra y que no se hiciera y tal. Y entonces hubo una huelga muy salvaje. Y por allí pasa el tren y entonces empezaron a tirar, que vinieron los policías a tirarles piedras de lo del tren, la grava del tren, a los policías. Y entonces los policías se defendieron y uno de los tiros pues mató a un trabajador. Entonces la cosa pues fue gravísima, ¿comprendes? Y no sé, sobre todo era que yo tenía que hacer que la huelga no siguiera. Y entonces yo me fui al despacho y llamé uno por uno a cada trabajador, a los 400. Yo los recibía uno por uno y le decía, vamos a ver, oye, ¿estás descontento? ¿Qué es lo que te pasa? Todos me decían, mira, no me pasa nada, pero es que han venido unos que nos coaccionan, que no sé qué, que no sé cuántas. Y la huelga duró menos de una semana, poco más de una semana, porque se deshizo. Entonces había uno que era un jefe de la revolución, como si dijéramos,
que no quiero decir el nombre porque estará vivo y mejor, pero pongamos que se llamaba Bernardo, no se llamaba Bernardo. Pero entonces yo lo que hacía es, desde el despacho, hacía que por los altavoces decía, señor Bernardo, que le llama el señor Rimón. Venía el señor Bernardo, ¿qué desea don Mariano? No, me he equivocado, no quiero nada, perdona. Volvía, enseguida le decían, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que se ha equivocado, que no quiere nada. Y claro, al hacer eso la quinta vez, la gente empezó a sospechar que es que estaba bueno, le empezaron a poner verde y entonces él se despidió. Se fue y la huelga se acabó. Quedó un poquito porque me dijeron, mira, señor Ribón, es que queremos empezar, pero tenemos miedo si no empiezan los otros, entonces no os preocupéis. Entonces puse la mitad en un sitio y la otra mitad en otro sitio que no se veían. Les dije, los otros están trabajando, manda un emisario, verás cómo es verdad. Si no es verdad, paráis. Pero eso lo dije también en el otro lado. Entonces, cuando se cruzaron, los dos vieron que estaban trabajando. Volvieron y dijeron, es verdad que está trabajando esa mitad. Y la huelga se acabó. En principio solo se pensaban hacer dos. Y se hicieron esas dos. Y acabando las dos, se ocurrió que se podía poner una tercera. Y entonces no fue del proyecto original. Yo supongo que no están las tres igual porque donde tocaba hubiera algo debajo, porque claro, allí había habido muchas cosas, porque hubo una central, Badalona 1, luego fue Badalona 2, que la hice yo, luego Badalona 3, y aquella es una zona muy industrial, estaba al lado la Servinbuena, que era del mismo dueño, porque es de Juan Mar todo. Y debió ser por aquello, pero vamos, exactamente no lo sé. De todas las maneras, es tan raro que tiene que ser por algo. Yo lo que más veo es que debajo hubiera algo que aconsejara no hacerlas. Como tampoco tenía importancia, pues se separó. En Badalona 2, que lo hice yo, también eran verticales las calderas. Yo me dieron en lo que había que hacer y lo hice. Pero he llevado a mi mujer mientras se construía. Llevaba a mi mujer y ella ha subido también arriba mientras las construíamos. Había sitios muy peligrosos, no en las torres, pero en la central. Yo tuve que hacer la casa de bombas, que esa había que hacer una excavación. Y como está tan cerca del mar, el agua me salía por abajo y no podía hacer una solera que tenía que hacer. Y a mí me daba mucho miedo, porque en esas circunstancias a veces se produce lo que se llama un sifonamiento, que el agua sale boom de golpe y ahoga a los que están trabajando. Y como yo tenía miedo, yo quería estar allí. Y un 31 de diciembre me tomé las uvas con mi mujer, a las 12 menos un minuto salir, me tomé las uvas y volví. Y luego, como no había manera de hacerlo, porque estábamos inyectando cemento a ver si hacíamos impermeabilizar y no se impermeabilizaba, se me ocurrió un sistema que funcionó, que es decir, dejar de agotar, que se llene todo de agua hasta arriba. Y con el agua hasta arriba, como era arena el fondo, profundicé 1 metro más. Y con todo agua metí lo que se llama hormigón sumergido y hice una solera de 1 metro de hormigón en masa. Y cuando estuvo la solera hecha, dije, ahora agotar otra vez. Y entonces, como estaba la solera, ya no podía entrar el agua, pude secar y hacer la construcción. Esa es la misión de un ingeniero, cuando no se puede hacer una cosa, hacerla. Yo digo que un ingeniero es el que hace por 1 peseta lo que cualquier tonto hace por 2. Yo tenía otras obras. Me hicieron jefe de zona de Copisa, de Cataluña, quitando el Valle de Arán, que no lo llevaba yo, Mallorca
y Andalucía. Y yo tenía que llevar las 3 obras. Ha habido veces que yo he desayunado en Barcelona, he tomado el aperitivo en Valencia, he comido en Sevilla, he cenado en Madrid y he vuelto a dormir a Barcelona. Porque es indudable que el ojo del amo engorda el caballo. Parece que es... No, muchas veces decía, ¿para qué voy a ir? Si es una tontería, si no... Pues no, llegaba y algo se podía hacer, sí. Si empiezas por arriba, es muy costoso y muy lento porque tienes que ir, que te caes, que tienes que quitar tus propios pies. Pero si es que si empiezas por abajo te puede caer encima. Entonces es un problema tirar una chimenea. Pero los ingenieros a veces son muy astutos. Entonces como se tiran las chimeneas es en la base haces un agujero y metes madera. En vez de los ladrillos que has quitado, metes madera. Entonces al lado haces otro agujero y lo sustituyes por madera. Y al final te queda toda la chimenea soportada sobre la madera, todo el círculo. Entonces lo rocías con gasolina, le prendes fuego y te vas. Y cuando vuelves se ha quemado la madera y la torre se ha caído sola. ¿Comprendes? Pero claro, esto era muy difícil hacerlo con San Adrián, porque después de consolidar el terreno con las vibraciones que os he dicho, se pusieron unos pilotes, me parece que van 6 por torre, o sea que no están en el borde, sino que hay también pilotes en el medio, que unen, ¿comprendes? Entonces, si hubieras quitado todo alrededor de abajo, sustituido por madera, si se quita esa madera porque se quema, ni se entera. Y ten en cuenta que los pilotes que tenían 33 metros de largo y 1,50 de diámetro, hormigón armado, pues tú fíjate lo que hubiera costado cortar eso que además no estaba al alcance, sino que estaba dentro, a la mitad. Si deciden tirarlas, se hubieran encontrado sorpresas muy desagradables, porque o no hubieran podido o les hubiera salido 5 veces el presupuesto. Cuando tú vienes en avión a Barcelona, tu referencia es, coño, ya veo las torres, ya estoy cerca, porque es un punto de referencia, indudablemente. La lluvia negra siempre da las térmicas de carbón, sí. El cambio climático es una realidad, no hay quien lo niegue, pero es una cosa natural y que se ha producido a lo largo de la historia constantemente y muchísimos más acusados y fuertes que este. Contra la naturaleza no puede luchar el hombre. Yo en las conferencias que doy digo que la influencia del hombre en el clima es como si yo meo en el Besós y digo que por eso va a subir el nivel del mar en Nueva Orleans. Y es que eso es así. Es que eso es así. Cuando la naturaleza se enfada, el hombre somos una birria. Si hace, ya te digo, 500 años el nivel del mar, porque se calentó, ha subido 120 metros, tú dime qué importancia tiene que suba 5 centímetros al año. Solo se me ocurre museo, pero estoy seguro que se podrían hacer muchas más cosas, pero habría que pensarlo. Y más que pensarlo, ya te digo, escuchar. Estoy seguro que un día a alguien se le ocurrirá algo fenomenal para allí. Os contaría una anécdota de cómo empecé, porque tiene cierta gracia. Había que hacer, lo primero que hice yo, importante, fue la fábrica de Uralita de Sardañola. Entonces tenía que pasar unas tierras de un lado de la carretera al otro,
para producir el terreno sobre el que se iba a hacer la fábrica. Entonces, para hacerlo, me mandaron unas traillas enormes de la empresa. Yo acababa de entrar, era mi primer trabajo. Y eso era un desastre, porque para cruzar la carretera, esas traillas que eran, pues qué te digo yo, pero probablemente iban desde esta pared a la de allá, no a esta primera, sino a la segunda pared. Me las paraba el semáforo porque había que cruzar la carretera y estaban paradas, y esa máquina parada me costaba una burrada. Y yo iba siempre, lo que ganara el 3%, siempre iba así. Y entonces me habían dicho a mí que me pagarían a 12 pesetas el metro cúbico, entonces eran pesetas. Y a mí me estaba saliendo a 19. Digo, esto es la ruina. Y entonces el presidente, que era un tío fenomenal, pues venía una vez al mes, vivía en Madrid, pero venía una vez al mes y comentábamos cómo van las cosas. Y entonces le dije yo, mira, José María, que se llamaba José María, tengo un problema muy grande, porque aquí pasa esto, y esto me está saliendo a 19 y tengo 12. Y entonces, al cabo de un rato, dice, anda, mira, sube al despacho y piensa a ver lo que haces. Y ruégale a Dios acertar, porque si no aciertas te tendrás que enfrentar conmigo. Entonces yo estaba preocupadísimo. Y en mi despacho me estaba esperando un señor que era un labrador, vivía de la granja, y se lo conté porque de lo que está en el corazón habla la boca, dicen. Y me dijo, no te preocupes, verás, en esa carretera que yo la conozco hay una alcantarilla. Manda a estas máquinas que te han mandado a freír puñetas y contrata 100 tractores pequeñitos agrícolas que vayan cogiendo, arrastrando, les ponemos esas traillas, van cogiendo un poquito, pasan por la alcantarilla y vuelven, pero que vayan en tren, pero el tren que no pare. Entonces día y noche, día y noche, día y noche, y entonces lo hice así y me salió cada metro cúbico a 9, que yo tenía 12. Y entonces, como resolví el problema, cogí fama de inteligente en la empresa y me empezaron a dar obras más grandes. ¿Comprendes? Pero la idea fue del labrador ese. Oh, Mariano, qué listo es, qué inteligente, que no sé qué. Y eso me ha pasado muchas veces.